desarrollo del proyecto no involucra estudios de archivo, situaciones legales, estudios clínicos o historial completo de los entrevistadores. Fabián Roca Podcast. Precaución, contenido sensible. El contenido de este episodio contiene lenguaje inapropiado para personas menores de 18 años, lo que te pedimos que sea de total discreción. Este contenido no pretende informar ni educar de forma alguna a sus espectadores. Buenas noches a todos. Hoy este podcast lo vamos a dedicar a las dependencias. Es un tema que pues normalmente se trabaja o se habla de este tema de las dependencias dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, dentro de las salas de psicoterapia. Es el tema que nos reúne muchas veces en una sala, no muchas veces, sino es lo que nos reúne, ¿no? La dependencia a las sustancias, la dependencia a las personas, la dependencia al dinero, a las situaciones, la dependencia emocional. Y bueno, hablar de este tema pues es muy amplio. Hoy quiero tocar un poco de lo que es este tipo de dependencias en todas estas dependencias, hablar un poco de todo ello, para tener una idea a aquellas personas que no saben que están viviendo una dependencia y qué tan grave es o qué tan difícil es vivir esta dependencia y cortar esta dependencia, ¿no? Sabemos todos los que pertenecemos y somos alcohólicos y somos drogadictos, que lo primero que nos lleva a una agrupación, pues precisamente es ese látigo del alcoholismo, ese látigo de la drogadicción. Y el empezar todo, como lo hemos en algún momento hablado, por querer experimentar, por querer sentirse parte de un sistema, por querer sentirse parte de un grupo social. De alguna manera hemos llegado a caer y a vivir estas dependencias hacia las sustancias, y es lo que nos lleva, ¿no? La dependencia a esto, a un grupo. Y cuando ya estamos en un grupo, empezamos a escuchar que hemos bebido para ahogar este tipo de situaciones, de pasiones, para ahogar o para apagar estas emociones, pero que muchas veces también hemos bebido para poderlas despertar. También hemos bebido para volverlas a sentir. Esto quiere decir que el alcoholismo, o más bien la sustancia como el alcohol, produce un efecto dentro de nosotros que hace que podamos vivir este tipo de conversión al beber, al transformarnos, al estar consumiendo, y cambiar un estado emocional por otro estado emocional.
Aún algunos buscamos el alcohol para salir de la depresión o de la tristeza, o también no necesariamente es que podamos beber para salir de esas emociones, sino también a veces lo hacemos porque pues tenemos demasiada felicidad o demasiada alegría, ¿sí? Recuerdo que en aquellos inicios dentro de Alcohólicos Anónimos decían unas palabras muy repetidas, ¿no? Que el alcohólico bebe por todo o por nada. Bebe porque sufre, pero también bebe porque es feliz. El detonante del consumo es la emoción. Entonces, este tipo de situaciones que a la larga se van convirtiendo más y más y van fortaleciendo esta dependencia, este encadenamiento que tenemos al alcohol y a la droga, pues a la larga es difícil de romper. Vamos teniendo una idea más fija hacia la necesidad de consumir algo para poder sentirnos emocionalmente, vuelvo a repetir, diferentes, cambiar el estado anímico, cambiar el estado emocional, el estado sentimental, ¿sí? Y llega un momento en que ya no podemos soltarlo porque estamos esclavizados ante la sustancia. Esta es la dependencia, llegar a necesitar algo para poder sostenernos de ello y poder emplear nuestra vida diaria. Este tipo de dependencia que dentro de las aulas o dentro de Alcohólicos Anónimos, a través de la terapia, nos hacen saber que lo único que ha hecho ha engrandecido el problema, lo ha agravado dentro de nuestra vida diaria, a llegar al grado que ya no podemos vivir si no bebemos, y tenemos que beber para poder vivir. Esto es ya cuando llegamos a vivir este tipo de dependencia. Después de esto, empiezan a surgir otras dependencias. Dice parte de nuestra literatura en el primer paso que específicamente en el primer párrafo del primer paso nos dice que los instintos se van a revelar, van a exigir ser satisfechos. Y esto, pues también muchos de los que hemos estado o hemos llegado a Alcohólicos Anónimos, empezamos a vivir también este método de sustitución, de cambiar una dependencia por otra dependencia. Y a través de esto es cuando viene la dependencia a las personas, en el caso del hombre hacia la mujer o en el caso de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Porque ahora empieza a depender de un ser humano. Este ser humano en el cual, así como en algún momento puso su vida al cuidado de una botella de alcohol, de una sustancia, para poder sentirse bien, y hablo de la vida emocional, pues también llega un momento en que ahora necesita de otro ser humano para poder vivir y sentirse bien, para que su estado emocional también esté bien. Y esta es la parte de empezar a sufrir por no tener, en este caso, si nos basamos en el instinto sexual, una pareja con quien pueda tener una relación. Y empieza esta parte de anteponer ahora este deseo sexual, el cual también, sin darse cuenta, llega un momento en que también ha vivido una dependencia de él, y no necesariamente, o no cuando el alcohólico o el adicto deja de consumir. Con el tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, el alcohólico se va dando cuenta que esta dependencia sexual la ha vivido desde hace muchos años atrás. De hecho, muchas veces esta dependencia sexual ha sido el detonante también para llegar a consumir.
por alguna pérdida amorosa, por alguna separación, por algún tipo de conflicto con esa persona, se da cuenta que también esta dependencia lo lleva a otra dependencia, en este caso a consumir. Pero también dentro de esto viene la siguiente dependencia, que es el instinto material, que es la seguridad económica, esforzarse por buscar una seguridad económica para la vida futura. Esta dependencia al dinero también se presenta después del consumo. El instinto material empieza a vivir esta exigencia a través de la mente, a través de un pensamiento, a través de un deseo más fuerte que inclusive el deseo de encontrar una sobriedad. Muchos alcohólicos, al llegar a Alcohólicos Anónimos, al inicio existe la euforia, existe el deseo de pertenecer, de querer dejar de consumir, y se alegran por estar dejando este consumo a un lado, pero con el tiempo va exigiendo este instinto ser satisfecho a través de querer tener una seguridad económica, y entonces poco a poco van abandonando a la agrupación y empiezan a darle más valor a lo que es el dinero, y empiezan a vivir ahora una dependencia. Pero también ahí no se dan cuenta que esta dependencia no nace en ese momento, es una dependencia que viene también desde mucho tiempo atrás, y que muchas veces el dinero también ha sido la causa del sufrimiento por las pérdidas económicas, por los negocios, ¿verdad?, en los cuales se ha fracasado, por la mala administración, por las deudas que muchas veces llega uno, ¿verdad?, a la agrupación, y este tipo de deudas le causan sufrimiento, le causan tormento, y se da cuenta que también ha dependido de esta seguridad económica, y también ha sido una de las razones de fugarse de esta realidad a través de la dependencia al alcohol o a la droga. También se presenta otra dependencia, que es la dependencia emocional, que son este tipo de apegos a las personas, en este caso refiriéndonos a la familia, a estos protectores que se encuentran dentro de la familia, los cuales pues también llegan a adquirir una enfermedad como es la codependencia, y esto se manifiesta a través del instinto social. La mayoría por los sentimientos de culpa, por la cruda moral, con la cuales muchas veces despertamos después de una borrachera, después de haber estado en la fiesta. Al otro día despertamos con esta cruda moral, con este sentimiento de culpa, con este sentimiento de vergüenza. Y cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos se revela esta culpa, se revela esta vergüenza. Queremos inmediatamente ir y reparar daños a aquellas personas las cuales hemos lastimado, y queremos tener compasión de ellos e ir y pedir un perdón. A través de esto nos damos cuenta que el instinto social también se revela y exige ser satisfecho. Y en este caso, igualmente la mayoría de alcohólicos que llegan a una agrupación, al principio, vuelvo a repetir, con este deseo, con esta euforia de dejar de beber y con la alegría de haber encontrado un lugar, con el tiempo igualmente se van alejando de las agrupaciones, porque la familia empieza a exigir tiempo, empieza a exigir que el alcohólico pues esté en la compañía con ellos. Todo ese tiempo que el alcohólico no estuvo, todo ese tiempo que el alcohólico se dedicó a beber, que el drogadicto se dedicó a consumir, todo ese tiempo perdido en el cual estuvo ausente en casa,
en esta relación, llega un momento en que la familia exige y pide al alcohólico que pague todo este tiempo, toda esta ausencia. Y este sentimiento de culpa, este sentimiento de vergüenza, empieza a llegarle al adicto, al alcohólico, y entonces esto hace que poco a poco se vaya retirando de la agrupación y se vaya integrando a una familia. Y el problema no es la integración, el problema viene siendo con el tiempo el no saber cómo integrarse, el no volver a saber cómo volver a ser parte de una familia, porque mucho tiempo estuvo ausente de esa familia, y no poder saber cómo llevar una relación social, una relación familiar. El problema del dinero es no saber cómo administrar ese dinero, es no saber cómo calmar ese deseo, ¿sí? por deshacerse del mismo dinero al tenerlo. Porque el alcohólico, no cabe duda que es un ser, es una persona que no sabe administrar el dinero, que nunca tuvo el hábito de la responsabilidad, o si lo tuvo por muy poco tiempo, y cuando llegó a enfermarse de alcoholismo y de drogadicción, dejó a un lado ese hábito de la responsabilidad. Y el saber que el tener una relación sexual con una pareja, también no ha aprendido a tenerla. El folleto de la vida emocional y el mito de la perfección nos habla de tres tipos de amor, que al principio nos habla del amor físico, que es cuando la persona, en este caso refiriéndose al alcohólico, al drogadicto, lo primero que le impacta de una mujer pues es su físico. Lo primero que se enamora es de su físico. Pero hay un siguiente amor, que es este amor psíquico, que es la parte de conocer a la otra persona, cómo es, qué le ha acontecido, qué tipo de creencias tiene, qué tipo de pensamientos vive. Y hay otro tercero, que es el amor espiritual. A través de esto se da cuenta que el alcohólico no sabe amar, y que el exigirse tener una relación con una pareja no le ha funcionado. De hecho, ha sido el detonante muchas veces de que no vuelva a consumir y que lo vuelva a atrapar esta dependencia del alcohol y la droga. De esto el día de hoy vamos a hablar, de este tipo de dependencias, para poder tener una idea clara y poder detectar qué es lo que el día de hoy nos cuesta trabajo, qué es lo que el día de hoy estamos enfrentando, y que no nada más es la dependencia a la sustancia. El día de hoy, como ha estado con nosotros nuestro compañero Marco, para que comparta también su punto de vista referente a este tema de las dependencias, y podamos ampliar un poco más pues este tema, ¿verdad? Hablar de estas situaciones que como tal, la palabra dependencia, dependiendo del punto, dependiendo de las dependencias, desde donde se vea, hoy vamos a hablar de esta diferencia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos que ser una persona dependiente en su totalidad pues está mal. Pero realmente hoy vamos a ver también el punto bueno de una dependencia, que es lo favorable de ser dependiente de algo que realmente nos va a ayudar a recuperarnos. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Marco para que pues, se presente y nos pueda regalar un poco de lo que en base a su experiencia le ha pasado en este tipo de dependencias. Adelante. Muchas gracias, padrino Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por vernos. Voy a leerles un poco de lo que acabo de encontrar aquí, que me llamó mucho la atención.
Dice aquí, ¿por qué somos dependientes? Suele ocurrir en niños cuyos padres son sobreprotectores o autoritarios. En este caso, los padres evitan que el niño se exponga a situaciones difíciles de la vida, por lo que no aprende a afrontarlos por sí mismo. También puede presentarse en niños con baja autoestima, debido a que sus padres son los que asumen todas las responsabilidades y dificultades, por lo que estos niños reciben el mensaje de que no son capaces de enfrentarse por sí mismos a los problemas, y esto repercute en su autoeficacia, perdón. La falta de apego seguro puede generar en la madurez sensaciones de vacío o desajuste en las relaciones sociales, habitualmente complaciendo los deseos del otro y a toda costa, y olvidando las propias necesidades para no perder la relación. Esto hace a estas personas más vulnerables a relaciones tóxicas o incluso maltrato. Por último, puede ocurrir que los padres sean personas dependientes y les transmitan a sus hijos ese modelo de dependencia. En lo personal, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Marcos, soy un enfermo alcohólico, drogadicto, dependiente de esas sustancias, inactivo, pero principalmente un enfermo emocional y definitivamente dependiente. Yo no entendía esa parte de la dependencia, no entendía esa parte de que mi felicidad dependiera de otra persona, de buscar siempre aprobación. Y sí, tienes razón lo que acabo de leer, esos vacíos existenciales que tienes en tu persona, bueno, que tengo yo, que tengo en mi persona, que muchas veces no sabemos ni cómo llenarlos o cómo afrontar la vida con esas emociones que de repente tenemos. Entonces, el empezar a tomar esa dependencia del alcohol o la droga, pues a final de cuentas es como que la puerta fácil para poder salir de esos estados que en lo personal me desagradan porque, como les comentaba, al ser un dependiente emocional y estar esperanzado a que las personas me den su aprobación, a que las personas me den un visto bueno de todo lo que yo quiero hacer o tengo planeado hacer, y en dado caso de que no sienta yo esa aprobación, eso recae a final de cuentas en mis emociones. Y es ahí donde me doy cuenta yo que soy dependiente para yo poder estar bien. Sí, esta parte de poder diferenciar o distinguir qué tipo de dependencias son sanas y qué tipo de dependencias son insanas, está en primero conocer las dependencias que uno tiene, que uno vive, para poder darse cuenta si está viviendo, qué tipo de dependencia está viviendo, y poder hablar de esto precisamente es para poder diferenciarlo y saber que hay veces que es ser bueno, es bueno ser dependiente de algo. Y esto creo que quitar esta venda de los ojos, ¿verdad? Que muchas veces en las aulas de Alcohólicos Anónimos, en la psicoterapia, en este tipo de juntas, en el cual se aborda una tribuna, en el cual se cataloga a una persona o se señala a una persona dependiente como algo, pues como una persona en el cual pues muchas veces se muestra hasta como un niño, ¿no? Un niño que tiene actitudes infantiles, ¿verdad? Que todavía tiene mamitis, todavía tiene papitis, que todavía el que bebe o se droga es porque no asume las responsabilidades de la vida. Y muchas veces este tipo de etiquetas tan ofensivas que se escuchan, dejan a llevar, o dejan que la persona, el alcohólico, el adicto, empiece a tener un concepto equivocado y inclusive empiece a
afectarse a sí mismo, ¿no? A juzgarse de una manera cruel y despiadada, en el cual llega el momento en que inclusive llega a vivir la vergüenza, ¿no? Porque, porque se da cuenta que ha sido una persona en la cual no se ha soltado, ¿verdad?, de sus padres. Muchas veces de esto se habla en las salas de psicoterapia desde una tribuna y se hace esta etiqueta, ¿no? Se pone esta etiqueta. Hay que aclarar todo esto porque creo que para mí, dentro de Alcohólicos Anónimos, empiezas a vivir un desarrollo. Al menos cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, empiezo a vivir un desarrollo dentro de esto y pues a través de la experiencia que se va viviendo con el tiempo, pues van cambiando los puntos de vista, ¿no? En el caso míos personales, porque voy viendo un crecimiento personal y voy viendo que inclusive dentro de Alcohólicos Anónimos, a través de la misma literatura, se va malentendiendo la misma literatura y vamos haciendo mal uso del programa y empezamos a vivir un programa que en vez de que nos cause alegría, nos causa sufrimiento. Entonces, a través de estas ideas equivocadas, ideas erróneas que muchas veces son pues plantadas en la mente del adicto, ¿verdad? A través de una junta, ¿sí? Y es señalado y es criticado, vuelvo a repetir, se crea un concepto erróneo. La dependencia no es mala, pero revisando el tipo de dependencias y para qué utilizamos, por ejemplo, como ya lo hemos hablado, el alcohol y la droga para fugarnos de una realidad. Vivimos de una dependencia para cambiar un estado emocional, pasar de ser triste a ser alegre. Esto es lo insano, esto es la parte donde llegamos a subordinarnos, a ser esclavos del alcohol, de la droga, y esto es cuando empieza esta dependencia insana, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que beber para vivir, como lo decía hace rato, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dependencia insanas, ¿sí? ¿Por qué recurrir a una sustancia? Para poder cambiar el estado emocional. ¿Por qué tengo que recurrir a una sustancia para salir de este estrés? Que muchas veces no nada más es el estrés que te pueda causar, porque también, como hace rato lo mencionaba, la relación amorosa causa estrés cuando hay conflictos, la relación material con el dinero causa estrés cuando hay conflictos, la relación social con la familia o con la sociedad en la que te desenvuelvas o te desarrolles causa estrés cuando hay conflictos. ¿Por qué tener que recurrir al alcohol? Para salir, para relajarte, para calmar ese estrés, para calmar ese tipo de ansiedad, para calmar este tipo de nerviosismo que es provocado por ellos y que empezamos a vivir esta dependencia insana, y empezamos a beber para esto. Esto es lo que no es sano. Depender de algo que te va a producir, que te va a ayudar a recuperarte física, mental y espiritual, es sano, pero depender de algo que te va a llevar a empeorar tu situación pensando que la va a mejorar, no es sano. Entonces es analizar y revisar qué tipo de dependencias son buenas y son malas. Estaba ahorita pensando, recordando, analizando y creando un punto de vista. A final de cuentas somos seres humanos y los seres humanos somos seres sociables. A final de cuentas tenemos que relacionarnos con las personas. Y por ejemplo yo me estaba viendo que necesito a las demás personas a veces para estar bien. En lo personal me hace falta mucho que trabajar en mi persona. Mucha seguridad para poder estar solo, para poder autorregularme a mí mismo.
muchas personas, por ejemplo, terminan una relación de pareja y inmediatamente buscan otra persona, ¿no? Porque no pueden autorregularse a sí mismos, de repente no han tal vez llegado a ese grado de poder hacerlo, ¿no? Y de las dos maneras está bien, tanto hacerlo tú solo como hacerlo con otra persona está bien, pero si solamente lo haces a través de otra persona es ahí cuando está pues mal, porque como adultos tenemos ya que ser autosuficientes también. Y estaba acordándome de esa frase, ¿no? De un clavo saca otro clavo. En lo personal, yo en estos momentos de mi vida no quiero depender de otra persona. No quiero depender de alguien más. No quiero que mi felicidad, mi estado de ánimo, mi bienestar dependa de otra persona. Es lo que hablaba ahorita el padrino, ¿no? Las dependencias buenas y las dependencias malas. Yo ahorita les comparto que tengo ya un poco más de un año en el grupo y al final de cuentas esa es una dependencia para mí, el estar dentro de un grupo, el estar con unos compañeros, el estar en mi junta día con día, compartiendo, escuchando a los compañeros. Eso para mí es una dependencia y la considero una dependencia sana porque está ayudándome en mi seguridad, está ayudándome en aprender a conocerme, también a aprender a estar yo conmigo mismo, que la neta está bien cabrón, y yo me aguanto a veces. Y y la verdad he pensado de repente como que independizarme y estar solo, pero como les digo también, no he podido tener esa parte de autorregularme por mí mismo, les soy sincero, sigo siendo dependiente, entonces me gustaría encontrar ese equilibrio, padrino, a lo mejor como ser humano, de tener una buena convivencia social, pero también de estar bien conmigo mismo. Sí, una parte de nuestra literatura nos dice que cuando las personas, hay personas que tienen dependencias, y ponen ejemplo, ¿no? Aquella persona que depende de un pulmón mecánico para poder vivir, porque tiene problemas precisamente graves, dificultades para respirar, problemas pulmonares, y tiene que depender de un tanque de oxígeno para poder vivir. Y eso es una dependencia que lo está ayudando para vivir una recuperación. Nos pone como ejemplo eso y nos dice que cuando es así, la familia de esta persona se compadece de él y lo ayuda. Pero cuando es un alcohólico dependiente, en ese caso la familia lo rechaza. Entonces aquí ponemos un ejemplo de lo que es una dependencia en la cual te va a ayudar a poder encontrar una recuperación o a recuperarte, como es la dependencia que te va a llevar al sufrimiento y a la destrucción, y lo cual le causa lo mismo en la familia. Aquí hay un ejemplo muy claro. ¿Por qué la palabra dependencia no es la que está mal? ¿Sí? Sino el concepto que se le ha dado, la idea que se tiene de ella, y cómo se ha recriminado a este tipo de personas que viven la dependencia. Como ahorita lo mencionaba mi compañero Marco, nuestra literatura nos habla que al principio puede ser que un Dios amoroso, como yo lo concibo, nos pueda liberar o arrancar de una obsesión por beber, de la cual nosotros somos dependientes. Pero si nos ponemos, como dice el tercer paso, ponemos nuestra vida y nuestra voluntad hacia ese ser superior, Él puede hacer este milagro y puede liberarnos de esta obsesión. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos está hablando
que tendríamos que depender de él, de este ser superior, para poder ser libres de esta obsesión. Pero cuando nosotros entendemos este concepto, nos damos cuenta que tenemos que someternos, ¿sí?, a este ser superior. Este es el tipo de dependencia sana que nos ayuda a nosotros los adictos, los alcohólicos, a poder recuperarnos. Y esta es la parte en donde muchas veces no se comprende, no se entiende, y es cuando nosotros utilizamos o malutilizamos esta palabra de dependencia. Y es con la que muchas veces nosotros mismos, vuelvo a repetir, somos crueles y despiadados, como dice la misma literatura, hacia con nosotros mismos. Fíjese, padrino, esa parte de ser dependiente a un poder superior, como nosotros lo concebimos. Sinceramente, yo antes de llegar al grupo, el poder aceptar de mi parte que yo no puedo, pues la neta estaba bien difícil, no aceptaba, y todo lo quería hacer yo. Y al llegar aquí dije, pues bueno, vamos a hacerle caso a la literatura, vamos a llevar el programa como se marca, como está estipulado, y ahí decía, ¿no?, que dejar nuestras voluntades al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, que si tú no has podido, pues solamente Dios puede. Y sinceramente es la manera en que sí he podido. Me siento muy afortunado de llevar ciertas 24 horas limpio, sin consumo, y definitivamente pues sí es con la gracia de Dios, porque encomendándome y quitarme esa omnipotencia, quitarme esa parte de que yo todas las puedo, y que Juan Camaney, ¿cómo es eso, no?, que tiene que todo lo hace bien. Entonces no, la verdad, solamente con el favor de Dios. Así es. Este es el donde, cuando nosotros empezamos a distinguir la diferencia, como dice la oración a la serenidad, que noche con noche leemos o mencionamos en una junta, nos damos cuenta hacia quién estamos poniendo esta vida y esta voluntad, porque muchas veces es cierto que tenemos que despertar y alguien nos tiene que hacer ver de quién estamos dependiendo, y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos bajo el dominio, no nada más del señor alcohol y de la señora droga, sino también estamos bajo el dominio de personas. Es aquí cuando hablaba del instinto sexual. A veces es tanta nuestra necesidad de tener una relación sexual que llegamos a esta relación insana, que es cuando comienza la parte del dominio de otro ser humano sobre otro ser humano, en este caso sobre el alcohólico, y donde sin darnos cuenta ahí estamos viviendo la dependencia. Ahí es donde estamos poniendo nuestra vida al cuidado y la voluntad al cuidado de otro ser humano. Esto nos refiere al cuarto paso, en donde nos menciona que nos habla de los seres protectores, de los cuales nosotros pues siempre hemos estado bajo el amparo de ellos, bajo el cuidado de ellos, y para que estos seres protectores o estas personas protectoras puedan resolver muchas veces situaciones en las cuales nosotros nos sentimos incapaces de poder solucionar, y que también esa ha sido causa muchas veces, ahorita lo hablaba, ¿no?, cuando hay deudas, cuando hay problemas económicos, salen al rescate estos seres protectores llamados esposa o familia o padres, inclusive hermanos pueden ser, en los cuales ellos solucionan el problema. Este tipo de dependencia, ¿verdad?, de llegar a tener que ceder ante este tipo de protectores y ponernos bajo el dominio de ellos, ¿sí?, para que ellos solucionen o nos den la solución a los problemas. Estas son las dependencias insanas. Esto es donde el adicto se vuelve una marioneta. El adicto permite que pase
pasen por encima de él, ese tipo de personas, pero con la intención de que le ayuden a resolver sus problemas, ¿sí? Y esto es hasta dónde puede llegar alguien a subordinarse, hasta dónde puede llegar a alguien a someterse para poder permitir este dominio. Y hay que saber identificar muy bien ese círculo vicioso, porque es es algo en realidad placentero, tanto para el dependiente como para el codependiente. Y mucha gente de repente, hablando de como padre, ¿no? Hacia un hijo adicto, se queja de que se droga, se queja de que toma. Pero, ¿qué pasa? Que de repente la familia le dice, ten hijo, te compro tus cigarros para que no te salgas, ¿no? Te compro tus, tal cosa para que estés aquí mejor en la casa. O sea, tenemos una parte de una etapa de la vida en la cual sí, el padre tiene que proveer y cuidar al hijo, al ser humano. Pero de cierta edad en adelante ya no es normal. Estaba leyendo también ahorita que el ser humano es valga la redundancia, ¿no? Que las personas somos la raza que más cuidado necesita a más edad adulta. Que hay animales que pues se despegan rápido de la madre, ¿no? Y los seres humanos nos despegamos un poquito más después. Ahora, entonces, decía ahí que tenemos que tener esa parte de dependencia posiblemente a las personas, pero debe ser una dependencia de ambos lados, ¿no? Tú me das, yo te doy, y eso es una manera de llevar una relación sana. Pero cuando una sola persona es la que cuida o del otro lado se somete ante otra persona, es cuando caemos en conductas que no son nada bien. Así es, esta parte de empezar pues a tener este tipo de apegos, al final de cuentas son apegos, en los cuales el permitir, ¿verdad?, que otras personas tengan esas decisiones. También hay que hablar de la seguridad emocional que nos puede causar una persona con su sola presencia, y que muchas veces pues, este tipo de seguridad pues que es tan necesaria para nosotros, porque recordemos que pues somos seres demasiado enfermos de miedo, y que muchas veces este miedo que nos causa demasiada inseguridad hacia nosotros mismos la buscamos a través de otras personas, y es por eso que permitimos, ¿no? Es esta parte de que nos dan seguridad el tener cercas, y aquí es donde deforma también el instinto social, ¿no? El tener este tipo de apegos, ahorita lo mencionabas, ¿no? O sea, el no poder soltar a la familia, a los padres, para que te empieces pues ahora que enfrentar a la vida, a enfrentar a las situaciones que se te van presentando, y empieces a demostrar, como dicen aquí, ¿no?, dentro de Alcohólicos Anónimos, de qué estás hecho, ¿no? Este tipo de dependencias insanas pues no permiten precisamente al adicto, al alcohólico, llegar a demostrarse a sí mismo cuál es la capacidad que pudiera tener, o que tiene más bien, y esto pues es algo que se vuelve cada vez más difícil, cada vez que se genera más, o se fortalece más este eslabón hacia, decías ahorita, ¿no?, su codependiente, hacia su sobreprotector. Es más difícil para el adicto romperlo. ¿Por qué? Porque se fortalece cada vez más. Entre más seguridad vaya teniendo de la otra persona hacia él, más difícil le va a costar soltar a su protector. Justamente, padrino, eso es baja autoestima en la persona, y falta de criterio propio. Volvemos a mencionarlo, ¿no? Una persona con baja autoestima y sin criterio propio, pues está esperanzado a que otras personas le resuelvan, está esperanzado a que la persona le apruebe la acción que va a realizar. Y cuando está solo, cuando esas personas no están, pues al final de cuentas no es un ser humano completo, es una persona que está buscando su dependencia para poder estar bien. Esta seguridad que le genera, ¿no? Esta seguridad emocional,
que al final de cuentas, bueno, ya hablamos de tres instintos, pero estos tres instintos cuando se ven en peligro, pues dice el cuarto paso, ¿no? Finalmente recargan en el instinto emocional, en esta inseguridad emocional, en el cual pues es la que mencionaba hace un momento, ¿no? Al inicio del programa, ¿qué es lo que te lleva a consumir? ¿Qué es lo que te lleva a fortalecer esta dependencia al alcohol y a la droga? Pues esta parte de sentirte inseguro, ¿no? Inseguro, perdón. Por eso mencionaba yo que utilizamos el alcohol para salir de la tristeza e ir a la alegría. Dependemos ya de esto para poder sentir inclusive el valor, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros que tenemos la experiencia como adictos al alcohol, que muchas veces somos seres callados, silenciosos, seres huidizos, y que necesitamos ingerir un trago de alcohol, y a través de entrar a nuestro cuerpo, el alcohol empezamos a vivir una transformación, y entonces ese ser callado se vuelve un hablador, empieza lógicamente rompe el miedo de hablar, rompe el prejuicio que pudiera tener, y empieza a romper con ese silencio y habla de todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo que precisamente podamos obtener esta seguridad emocional? Bueno, pues es el alcohol. Es por eso que nos agarramos más del alcohol, ¿sí? Es nuestro amortiguador, es nuestra gran dependencia, ¿no? En los grupos de Alcohólicos Anónimos, existe siempre por ahí, siempre hay un cuadro, ¿verdad? Siempre hay una imagen en donde está el hombre ahí, ¿verdad? Con una cadena, y está encadenado una botella de alcohol, ¿sí? Y ahí dice: reconozco mi derrota, ¿no? Pero esta derrota, ¿hacia qué? Bueno, el poder reconocer que tanta dependencia al alcohol lo ha afectado de manera grave, igualmente hacia la droga, ¿no? Entonces, cuando el adicto, después de llegar a Alcohólicos Anónimos, con el tiempo se va dando cuenta que también sus otras dependencias lo han afectado demasiado y lo han llevado al grado de sufrir constantemente, pues llega un momento en que se da cuenta que también ha sido subordinado ha sido sometido por estos instintos, ¿no? Que ahora se han volteado. Algo que se le dio a él para poder sobrevivir, ahora está en su contra y le causa demasiado sufrimiento. ¿Por qué? Porque precisamente ahora vive una dependencia en la cual necesita eso para poder sentirse bien. Por lo tanto, estos instintos que se han mal encauzado, dice el cuarto paso, se recargan en otro, que es el emocional. Y llegamos a ver que nosotros, los adictos, los alcohólicos, vivimos una inseguridad emocional. Y ahora sabemos por qué bebíamos, porque teníamos demasiado miedo, y este miedo tan enfermizo lo quitaba el hecho de consumir una sustancia, de consumir la droga. Dice aquí una palabra que me gusta, dice un ser autónomo. Dice: necesitamos a alguien que nos atienda y nos cuide para poder sobrevivir, y esta necesidad perdura años hasta que somos capaces de ser autónomos. Dice aquí también: ¿cómo es una persona dependiente? No es cierto, era esto. ¿Por qué somos dependientes? Dice: tipos de dependencia. La independencia es una cualidad sobrevalorada en el mundo actual. Está bien vista ya que se asocia a fortaleza y valentía. Sin embargo, si un adulto fuera absolutamente independiente en todo, sería algo patológico, ya que supondría estar fuera de la sociedad. Y como les decía, pues somos seres sociables. El objetivo no es progresar de la dependencia a la independencia, sino cambiar el tipo de dependencia.
Existen dos tipos de dependencia. Dependencia vertical, que es la que les comentaba de los padres a los hijos, es la que se da en infancia. Un ser provee y otro recibe. Es decir, uno es cuidador y otro es cuidado. Y la dependencia horizontal, ambos dan y ambos reciben. Este tipo de dependencia es la que crea relaciones sanas en la adultez. Pero para que pueda existir, se necesitan dos elementos: intimidad y autonomía. ¿Cómo Sí. ser una persona independiente? Perdón. Para lograr autonomía e intimidad tenemos que hablar de dos variables importantes. Por un lado, la seguridad relacional, que se refiere a cómo una persona se siente segura, es lo que mencionaba el padrino, estando sola o acompañada. Por otro lado, la regulación emocional, que es la forma en la que una persona consigue estar bien, se puede conseguir por medio de dos tipos de estrategias. La autorregulación, lo que haces por ti mismo, que me falta mucho a mí, y la corregulación, lo que haces con otra persona para encontrarte mejor. Lo ideal es que la persona sea capaz de autorregularse y corregularse correctamente y que pueda a la vez sentirse bien tanto solo como acompañado. Si una persona se autorregula bien y está bien cuando está sola, tiene autonomía, que es la palabra que les mencionaba ahorita que me gustó, ser un ser autónomo. Y si una persona se sabe corregular y está bien con los demás, entonces tiene intimidad. Ambos aspectos son fundamentales para el bienestar emocional. Las personas dependientes deberían reforzar su capacidad de autorregulación y su seguridad en soledad. Para ello es importante, yo les comentaba que a final de cuentas soy un enfermo emocional, y poder entender que soy un enfermo emocional es el primer paso a final de cuentas para poder tener yo una vida sin consumo de alcohol ni drogas. Así es, la admisión que nos marca el primer paso es lo que nos lleva precisamente a poder empezar a trabajar o a ir soltando poco a poco esta dependencia. Esta parte, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la otra parte, ¿no? De la persona codependiente, aquella persona que también pues está enferma emocionalmente por este miedo, ¿verdad? A lo que le pueda suceder a su dependiente. Por eso se vuelve el sobreprotector, y muchos pues hemos escuchado estas palabras, o más bien hemos escuchado la palabra controlador o controladora, ¿verdad? En el aspecto del dominio que se puede tener hacia otra persona, lo que es la manipulación, que puedas tener a otra persona y tener el control de la voluntad y la vida de otra persona. Y a través de esto, el controlador, al principio, pues sí es un buen ayudante, pero con el tiempo, a través de ver esta incapacidad que tiene el adicto para poder salir de los problemas y las situaciones, se va creando esta idea de ver vulnerable, de ver él no puede, él no va a poder, sin mí no lo va a lograr, yo soy su única opción, y este tipo de pensamientos que tiene la persona controladora, que siente que sin él la otra persona no va a poder salir adelante en la vida, no va a realizarse en la vida. Entonces el controlador juega un papel muy importante para que el adicto no pueda soltar esta dependencia. Recuerdo, yo ahorita se me viene a la mente el caso de un ex compañero de aquí que se fugó y a final de cuentas llegó a su casa, sus papás lo recibieron como si no hubiera pasado nada, y él le dice, el adicto, voy a cambiar, ya no voy a hacerlo, y al poco tiempo recae. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese dependiente llega con el codependiente, y el codependiente, al final de cuentas, vuelve a caer en ese mismo rol, lo que les decía ahorita, que es hasta placentero. Entonces, romper esa codependencia, sí, también entiendo que es un problema, pero por más doloroso que sea, si tú continúas siendo codependiente, el dependiente va a seguir siendo adicto a final de cuentas, va a volver a recaer y recaer. Mientras no se rompa ese patrón, no va a haber cambio. Por eso también es muy importante el apoyo de la familia para la recuperación de una persona que es adicta. Así es, algo que nos menciona el programa en el primer paso,
es la palabra o lo que el adicto tiene que tocar un fondo. A veces nosotros pensamos que el fondo solamente lo debe de vivir el adicto en el alcoholismo, en el consumo de la droga, pero también el adicto tiene que tocar un fondo en los demás instintos, ¿no? En la relación amorosa, en la relación con el dinero, en la relación con su sociedad. También tiene que tocar un fondo para que pueda reaccionar. Precisamente aquí juega este papel tan importante la parte controladora, que es el codependiente, que también es importante mencionar que se ha obsesionado con salvar y rescatar al dependiente. Y esto lo hace también pues una persona adicta también a otra persona. Y este es el otro lado, la otra cara más fuerte de romper. Entonces, ¿por qué? Porque llega un momento es que el codependiente, este controlador, vive tanto el placer de solucionar los problemas de su dependiente, que ahora esa también viene siendo su droga. El ver a la otra persona feliz o alegre viene siendo su gran dependencia y es su droga, y está solamente pensando cómo lo va a ayudar y lo va a estar ayudando. Ahorita tú lo mencionabas, cómo la familia muchas veces en estos centros llega con el adicto por las situaciones de consumo, pero al final de cuentas dentro de ella, en su mente, no se quita la idea que ella sigue siendo la solución para el adicto. Este tipo de apego, porque al final de cuentas es un apego que se generó durante años, no se generó así de la noche a la mañana, es muy difícil de romper. Y mientras esto sea una obsesión para el codependiente, ¿sí? Se vuelve más dependiente. Entonces, el adicto se da cuenta que ha sido dependiente a la sustancia, que no puede vivir sin ella para poder estar feliz, y el codependiente se da cuenta que su único interés que tiene es lograr que el adicto sea feliz. Y esta es la parte del dominio, esta parte de la manipulación emocional, esta es la parte que te ata y que muchas veces a través de que se fortalece a través de una relación que ya no es sana, que ya es insana. Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces te lo vemos en el tipo de relaciones amorosas, cuando llega un momento en que la mujer, y voy a hablar a veces pegarle al orgullo al hombre, ¿no? A veces hasta el mismo hombre, cuando escuchamos unas frases, ¿no? que se hablan, en donde pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, mi vida está entregada a ti y lo único que yo quiero es que tú seas feliz. Este tipo de frases fortalecen más esta relación codependiente-dependiente, ¿sí? Son apegos, ¿no, padrino? Al final de cuentas, ¿no? De tanto de una, como decía, del codependiente y del dependiente, ¿no? Así es, porque esto, vuelvo a repetir, tenemos que tener presente que este tipo porque se vuelve un problema, ¿no? A la larga, ya se volvió un problema. A final de cuentas, yo creo que eso, no sé, usted corríjame, es un modelo que traemos de vida, ¿no? A final de cuentas es algo como enseñado por los padres, o es lo como que también generamos ese apego a vivir como lo que vimos, ¿no? Es la normalidad. Parte de este patrón son conductas ejemplares que de alguna manera muchas veces en los hogares, en las familias donde se viven relaciones destructivas. Vamos a poner el caso, ¿verdad? De cuando existe un alcohólico, igual hubo padre alcohólico y una madre, ¿verdad? Que muchas veces quiso salvar al alcohólico, que siempre soportó, que siempre toleró, que siempre no le importó cómo fuera su alcoholismo, y que muchas veces inclusive lo justificó ante los mismos hijos, y este tipo de pensamientos, de ideas, van enfermando en este caso a la pareja, y llega un momento que el hijo, ¿verdad?, ve tanto estas situaciones, o la hija ve tanto estas situaciones, que llega un momento en que adopta el patrón, adopta la idea, y ve cómo
cómo el alcohólico para la esposa o para la mujer se va volviendo esta droga que ella lucha por sacar al alcohólico del alcoholismo o inclusive al drogadicto de la droga, y se empeña tanto, y este es el patrón, esta es la manera de pensar que se adopta, este juicio y esta actitud que se adopta, y que a la larga, cuando esta persona crece, cuando ya llega a tener una pareja, repite la misma conducta, se vuelve la salvadora, se vuelve igual la manipuladora, se vuelve la controladora, se vuelve la codependiente, pero no fue algo que ella haya querido. Es inconsciente, ¿no, padrino? Así es algo que al final de cuentas fue transmitido a través de una conducta, y que muchas veces la misma madre le dijo, es que es el esposo. He escuchado yo, respetando la parte de la religión, pero lo tengo que mencionar porque en algunas ocasiones lo he escuchado de personas, esposas, que lo han dicho, que inclusive en la parte del catolicismo, el mismo padre, ¿verdad?, del sacerdote, les dicen, pues es tu cruz, o sea, es tu esposo y tienes que respetarlo, tienes que soportar y tienes que amarlo tal y como es, ¿no? Y pues se vuelven personas que empiezan a soportar este tipo de conductas, este tipo de vida, pero lo que no se están dando cuenta es que precisamente los hijos pues están viendo el ejemplo, están viendo la idea, están viendo la creencia de que así debes de ser, debes de aguantar y de soportar, y aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, te hagan lo que te hagan, tienes que estar ahí presente siempre. Algo que yo que yo veo mucho que pasa es que muchas personas dicen, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá. Y te casas, tienes tu propia familia, y cuando te das cuenta, estás adoptando las mismas conductas de tu papá o de tu mamá en el matrimonio. Así es por eso que a veces yo comento, ¿verdad?, esta frase que digo, todo lo que odias es lo que más amas, ¿no? Sí. Todo lo que no te gustó, todo lo que con lo que está resentido, con las actitudes de los padres, en este caso, pues es las que tú también adoptas, y son las que sigues llevando a cabo como un legado, ¿no?, que te dejaron, y que lo sigues respetando, puesto que no quieres romper este tipo de pensamientos y conductas. La sugerencia de hoy es crear esa conciencia y buscar tener relaciones más sanas y ya no estar participando en relaciones tóxicas. Una frase que me gusta mucho de usted, padrino, es que para pelear se necesitan dos. Así es. Esta parte que el programa de los 12 pasos nos da todas las herramientas necesarias para poder romper esta dependencia, y precisamente el primer paso nos lleva a la admisión, ¿no? A admitir que realmente así ha sido, que realmente somos personas que por tanto miedo, por tanta inseguridad emocional, hemos estado recurriendo y fortaleciendo esta relación enfermiza, insana, y que el programa a partir de ahí nos empieza a dar la sugerencia y nos empieza a llevar al camino que nos va a ayudar a romper este eslabón, esta cadena que hemos tenido por años, y que al admitir esta impotencia de que nosotros solos no hemos podido romper este tipo de obsesiones, pues al final son obsesiones, nos da una solución en el tercer paso, ¿no?, donde nos dice, casi lo voy a mencionar de esta forma: deja de poner tu vida y tu voluntad al cuidado de otro ser humano, y empieza a poner tu vida y tu voluntad al cuidado de un ser supremo, un ser superior, para mí en mi caso Dios, y empiézale a dejar tu vida a él, a ese cuidado, ¿no? El programa nos dice cómo lo puedo hacer. Parte de este tercer paso, dentro de lo que es su estructura, nos dice que desde el momento que nosotros ya estamos sentados en una sala de psicoterapia o en un grupo, escuchando una junta, en ese momento ya estamos poniendo nuestra vida al cuidado de Dios y nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hemos encontrado otra solución. Nos hemos dado la tarea de romper con esto poco a poco, porque son apegos tan fuertes,
que muchas veces no es que sean imposibles, sí cuesta trabajo, sí necesitamos de mucho esfuerzo, de mucho tiempo para que esto suceda, para que podamos romper. Recordemos que muchas veces pues el adicto quiere romper este apego, pero existe la otra parte y es la que no lo quiere romper. Entonces no nada más es una lucha con el adicto, sino también es una lucha con la otra parte del codependiente, y que eso hace que sea. Y también recordemos que entre más situaciones en las cuales el adicto haya tenido problemas, en las cuales el codependiente haya sido su protector o su rescatador, esto ha fortalecido más esta relación insana, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a ser tan fácil, ¿no? Si nosotros hiciéramos un repaso a esa vida pasada, pudiéramos darnos cuenta por qué de lo difícil que sería para nosotros, para cada uno de nosotros, porque cada uno pues tiene sus propias situaciones. Para unos es más fácil, para otros es más difícil. De eso solamente nos vamos a dar cuenta al revisar este tipo de relaciones enfermizas, ¿sí? Cada uno va a tener sus propias situaciones, sus propias responsabilidades para hacerse cargo de esto e ir rompiendo estos apegos que lo único que van a hacer es impedir la entrada a Dios a nosotros. Viendo ahorita, todos los excesos son malos y viendo la parte desde el lado del codependiente, a final de cuentas, desde mi punto de vista personal, creo que aplica mucha manipulación al dependiente. Pero a final de cuentas, todo en exceso, o sea, tanta manipulación al dependiente, a final de cuentas, crea al final de cuentas frustración cuando el dependiente ya intenta de repente romper esa dependencia hacia el codependiente, y el codependiente pues a final de cuentas quiere seguir teniendo el control sobre el dependiente. Explota. Se sale de las manos a final de cuentas y crea frustración tanto de un lado como del otro, y es ahí cuando ya buscan de repente la ayuda, que ya no saben qué hacer porque ya el dependiente ya se hizo dependiente, ya no a una persona, sino en este caso las sustancias. Y eso lo vemos mucho aquí, cuando una persona está muy por cumplir su tiempo de estancia, de tratamiento, al principio la familia lo trae porque no lo puede controlar, ¿no? Exacto, sí. Porque ya el problema se le salió de las manos, pero una vez que lo ve recuperado, vuelve a la misma conducta, ¿no? Al mismo pensamiento de decir, bueno, ya otra vez te puedo controlar, ahora sí ya no te vas a salir, como dicen por ahí, ¿no? Del huacán, y ahora sí vas a hacer las cosas como yo te estoy diciendo, y ahí es donde vuelve a existir el dominio. Mira, algo padrino que yo veo es que la familia viene como que, oye, arréglame este cuate, no, porque están drogando, ya no me hace caso. Así es, efectivamente. Viendo lo de la parte, también hay que hablar, es importante que a veces los celos, que muchas veces pues se manejan, ¿verdad?, en lo que es la relación amorosa, pero también hay que hablar que este tipo de celos también los vive a veces la madre, que es la parte de la controladora, de parte de la codependiente, hacia el decir, ¿no? Yo he visto muchas situaciones donde dices, ¿cómo es posible que dentro de un grupo hayas dejado y hayas logrado, o cómo ellos hayan logrado hacer lo que yo no pude hacer, ¿no? Esa impotencia, ¿no?, que va dentro de esas palabras, y el decir cómo muchas veces la misma familia, a través de este celo, porque está tan obsesionada con la persona, la tiene aquí, ¿no?, en la mano, que nadie se la va a quitar, de ese control, de esa manipulación, porque lo voy a decir así, a lo mejor hasta soy exagerado, ¿no? Yo te hice, yo te creé y yo voy a hacer de ti lo que yo quiera, por eso eres mi hijo, por eso eres mi esposo. Esta es la parte obsesiva, esta parte insana, enfermiza, que vive una persona controladora, una persona codependiente, y que no se está dando cuenta que muchas veces este tipo de personas hacen mandas, no sé, van y se apegan mucho a la iglesia y buscan esta ayuda espiritual, pero en el fondo
no quieren ellos soltarle esa vida a Dios. Vuelvo a repetir, una persona dependiente puede ser dependiente a personas, en este caso es una persona, el dependiente es una persona con baja autoestima, sin criterio propio, que es una persona maleable, muy manipulable. Entonces al momento de que empieza a consumir drogas cambia la dependencia de una persona a una sustancia, y el codependiente, su dependiente, pues él no lo quiere cambiar, entonces quiere ser esa misma persona. Entonces cuando ese dependiente ya no está siendo dependiente al codependiente, sino a una sustancia, es cuando de repente ya se ve el conflicto, pero es una etapa ya muy tardía en la cual ya para recibir la atención, a final de cuentas, a ambas partes. Y cuesta mucho trabajo la recuperación en esta etapa, pero a final de cuentas no es imposible, porque el programa es como dice el padrino, está pues bien estructurado para eso y con la voluntad de Dios. Así es, al final de cuentas hay una promesa en donde dice Dios está haciendo lo que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos, no le está dando el valor o no le está dando ¿cómo podría decirlo la palabra? Sí, el que digan, fue la familia quien lo rescató, ¿no? Al final de cuentas fue un ser supremo, un ser superior. ¿A través de qué? A través de un programa de recuperación de 12 pasos, en el cual, pues, llega un momento en que ahora también, bueno, no ahora, ya años atrás, hay programa, ¿verdad? También para este tipo de personas enfermas emocionales, que son los codependientes, para poder aprender a soltar a este dependiente. ¿Por qué? Porque precisamente el que haya un programa para este tipo de personas enfermas, pues, es porque hay necesidad, es porque hay una necesidad de ayudarlos también a poder respetar, a poder decir, yo no soy quien va a sacar a mi esposo, a mi hijo, inclusive sobrino, no sé, con quien se haya generado este vínculo tan apegado, y poder admitir que no lo va a hacer, que esa persona no lo va a salvar. Entonces, por eso hoy existen también programas para los codependientes, para poder ayudar, porque también son enfermos obsesivos, ¿sí? También se crearon una enfermedad a través de tantas situaciones que se vivieron con el adicto. Entonces, es importante que también estas personas reciban un tratamiento. No va a haber una relación sana mientras sea de este tipo de relación, mientras no se rompa este apego, mientras no exista un respeto, mientras no diga, pues sí, yo te ayudo, pero al final de cuentas yo no te voy a salvar, ¿no? Yo nada más soy como tu parte de apoyo para que tú puedas salir de este problema. Es entender a final de cuentas, tanto de un lado como del otro, que la verdad absoluta no existe y que nadie tiene la razón, también que la perfección no existe y que todos necesitamos terapia a final de cuentas. Yo creo que es muy importante como ser humano crear esa conciencia, como ser individual, crear esa conciencia de que todos sí o sí necesitamos terapia, empezar a ver esa parte del psicólogo o del psiquiatra también, no verlo como algo malo, sino como algo necesario, a final de cuentas, para la sociedad. Y sí, para ir cerrando este tema, finalmente lo que se afectó pues fue el instinto emocional. Y es algo de lo cual muchas veces nos hemos olvidado de sanar. El cuarto paso nos lo menciona, que así como nuestros instintos se deformaron, también nuestras emociones se deformaron. El ser un inmaduro emocional, pues algo que pues puedo decir, ha ayudado mucho a que una persona sea inmadura emocional, es precisamente que esta persona no se haya desapegado a tiempo. Hace rato lo mencionabas, no se haya, como dicen por ahí, ¿no? Con los animalitos, ¿no? Destetado a tiempo. Hay una edad donde ya tiene que ser, ¿no? Autónomo, sí. Decías ahorita, separarse
empezar a ser una persona independiente. Pero todo esto lo único que ha ocasionado es esta inmadurez, esta manera de pensar que todavía necesito, aunque ya tienes una edad adulta, sigues pensando, como dice el libro Lenguaje del Corazón, la próxima frontera de la sobriedad emocional, como un adolescente, sigues teniendo actitudes infantiles, la borrachera seca, y llegar al grado de tener tanta inseguridad emocional y que el programa, como ya lo comenté, nos da estas herramientas para madurar, para llegar a sanar este instinto emocional, y que precisamente cuando se sana es cuando viene esta seguridad emocional, y es cuando realmente ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del Ser Supremo, como nos lo marca el programa, y es cuando empezamos a vivir una independencia, y empezamos a respetar la vida también, porque también tenemos que admitir que hemos causado este daño a este codependiente, y empezamos a respetar esta vida, empezamos a romper ese eslabón, o más bien lo rompemos de tajo, porque hay un momento en que lo tenemos que romper ya de tajo, para poder aprender a caminar solos, y agarrarnos ahora de un Ser Supremo que para nosotros los alcohólicos y los adictos se manifiesta en un programa de 12 pasos, y que este es el lineamiento que nos lleva a la madurez, que nos lleva a la separación, que nos separa del hombre, pero nos une, en mi caso, a Dios. Una entidad espiritual, en el cual el día de hoy la dependencia más grande es a Él, y que esta dependencia tenemos una herramienta que nos la habla en el 11º paso, oración y meditación, para poder fortalecer este vínculo hacia con un Ser Supremo, y poder romper y dejar de causar un daño a este codependiente, y llegar al grado, ¿verdad?, de poder decir y poder descubrir lo que realmente tienes en ti, ¿no?, de tus capacidades, ¿no?, porque muchas veces hablamos de este tipo de cualidades y dones espirituales, la literatura nos lo menciona, pero nunca los hemos descubierto precisamente por tener esta dependencia insana. Una palabra muy bonita que acaba de decir, padrino, que al final de cuentas no hay más que esa palabra, es sanación. Así es. Dentro del programa, de repente ni te das cuenta en el momento en que Dios te da esa sanación, te concede esa sanación, que cuando nosotros como adictos en la sociedad somos personas ya que no valemos, somos personas que la gente piensa que no podemos tener una recuperación, ser al final de cuentas una persona funcional, y en el programa de 12 pasos a través de Dios te da esa sanación. Sí, el instinto emocional, una vez sanado en nuestras emociones, empezaremos a tener relaciones sanas en nuestros otros instintos. Entonces nos damos cuenta qué es lo primero que debemos de sanar, y empezamos a conocer dentro de esta sanación emocional el amor, y empezamos a poder distinguir que realmente qué nos ha unido a este codependiente, el amor o nos ha unido el sufrimiento. Y ahí es cuando podemos discernir una cosa de la otra, y cuando tú tienes amor sueltas porque te das cuenta que has dañado a la persona y que también ella te ha dañado, y que lo debes de respetar y también ella te debe de respetar, y que tú tienes que caminar sobre el sendero de la recuperación, que son los 12 pasos, para que puedas vivir esta independencia. Dice que al ser independiente y de estas tipo de personas, y al ser más dependiente de un Ser Supremo, para mí Dios, es como empezamos a vivir una vida distinta, y es donde nos damos cuenta que la palabra dependencia solamente no es como tal el problema, simplemente es poder distinguir entre lo que es una dependencia sana y una dependencia insana. Hoy con esto concluimos este programa, esperando que hayamos podido aclarar un poco de lo que es el concepto de la dependencia, y sí debemos de ser tan crueles, dejar de ser crueles y despiadados con nosotros mismos, y empezar más que nada a admitir que esta enfermedad emocional. Algo para reflexionar que dijo, padrino, ¿qué es lo que te ha unido a esa persona, no? ¿El dolor o el amor? Así es. Algo para reflexionar. Así es
el tema de hoy y les agradecemos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. También te invitamos, ¿no?, a que nos puedas compartir si quieres que toquemos algún tema en especial, podamos hablar de él. Debemos de aclarar que no somos la voz pura de Alcohólicos Anónimos, solamente hablamos un punto de vista en base a nuestra experiencia, en base a nuestro caminar, y que si en algo nosotros podemos participar en esto, recordando que es para llegar a aquellas personas que no pueden tener esa oportunidad de poder acercarse o tener un grupo cerca de su comunidad, y también para aquellas personas que no pueden, por desgracia, ir a un grupo. Hoy nosotros queremos brindar esta oportunidad. Por eso es que te pedimos que si te agrada, si te gusta, si de alguna manera te está sirviendo todo esto, te suscribas y le des un like a nuestro canal. Y vuelvo a repetir, si hay algún tema que quieres del cual quieres que hablemos, con todo gusto, por ahí puedes escribirnos. Y nos despedimos el día de hoy dándole las gracias por acompañarnos en este podcast más. Y pues antes que nada, deseando que pues poco a poco vayamos encontrando y vayamos viviendo de una manera diferente a través de encontrar la dependencia pues de un ser supremo, que para mí Dios. Gracias, y no sé si algo. Gracias, padrino. No es todo, nada más recordarles que somos un centro de rehabilitación contra los problemas de adicciones. Si buscan ayuda, estamos para servirles, y ahí en el video pueden encontrar todos los datos. Gracias. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte o dejar tu link o tu comentario. Estén pendientes al siguiente video. Primer paso: Mentes Brillantes PPQ.